Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Les habla el doctor Morales para servirle. Hoy entramos a la lección número 7 y lleva como título Enfrentando el pecado. Una de las preguntas que se hacen muchas personas que están iniciando la vida cristiana es esta: ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Bueno, un predicador dijo que cuando un cristiano comienza a batallar con el pecado en su vida, entra en una lucha espiritual. Esa lucha tal vez no sea tan fuerte al principio para el recién convertido, pero al ir creciendo en la fe, aumenta la fuerte de la batalla. Como vimos en la lección número 1, cuando usted recibió a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, usted empezó a vivir con dos naturalezas. La primera naturaleza, el viejo hombre a la imagen de Adán, que tiene una naturaleza pecaminosa, y su nuevo hombre en Cristo Jesús, esa creación nueva, que tiene la imagen de Jesucristo en usted. El propósito, hermano querido, de esta lección en esta noche es ayudarle a usted cómo combatir la naturaleza pecaminosa de su viejo hombre. Hay una pregunta interesantísima: ¿qué es el pecado? Bueno, mucha gente habla de pecados grandes y pecados pequeños, pero Primera de Juan 3:4, que yo quiero que usted lo lea, habla de que el pecado es infracción a la ley, es la infracción a la ley de Dios. También Primera de Juan 5:17 nos habla que toda injusticia que hacemos es pecado. Cuando usted actúa injustamente, cuando usted no practica la justicia y hace cosas indebidas, injustas, a eso se le llama pecado. Todo lo que no se hace con fe también es pecado. Dice Romanos 14:23. Cuando usted actúa en contra de su propia conciencia, entonces lo que no se haga por fe, en fe, es pecado. Hay una pregunta interesante, entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, todos pecamos porque todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Lo dice Romanos capítulo 5 y el verso 12, Primera de Corintios 15, 45 al 49. O sea, cuando Adán pecó, se depravó, su naturaleza se depravó en una forma total. Y esa naturaleza pecaminosa la transmitió a toda su descendencia. Por eso dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos porque la vieja naturaleza pecaminosa nos impulsa al pecado. O sea, es una lucha que se da ahora en la vida cristiana. Antes usted tenía solamente una naturaleza. Ahora tiene dos naturalezas, y esas dos naturalezas van a luchar. El espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 7, 14 al 25, usted encontrará la realidad de lo que Pablo dice con relación a la lucha contra el pecado. Santiago, también capítulo 1, del 13 al 14. Dije Romanos 7, 14 al 25 y Santiago capítulo 1, 13
al 14. Pecamos como resultado de la tentación en tres áreas principales. Ahora, ¿qué es una tentación? Bueno, una tentación es una seducción a hacer cosas indebidas que Dios prohíbe. La tentación puede ser una tentación foránea de parte del diablo o de un demonio, como también la tentación puede ser tu propia naturaleza caída que se revela en contra del espíritu tuyo. Ahora, el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 16, nos habla de esta realidad. Cristo también fue tentado en esas tres áreas, pero nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4 y el verso 15, que él no cometió pecado. Qué lindo, ¿verdad? Esas tres áreas las vamos a ver, que la primera es los deseos de la carne, o sea, de la naturaleza caída, del hombre viejo. En esta área fue tentado Eva, Génesis 3:6, cuando vio que el árbol era bueno para comer. Cristo también fue tentado en esa área, en Mateo 4:3, cuando el diablo lo tentó a que convirtiese las piedras en pan y pudiera comer. Cristo rechazó eso. Los deseos de los ojos, bueno, también en esta área fue tentada Eva cuando vio el árbol. Dice que era un árbol agradable a los ojos. Jesús también fue tentado en esa área cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le prometió dárselos si el Señor Jesucristo se postraba y lo adoraba. Mateo capítulo 4 del 8 al 9. Ahí lo puedes ver, Mateo 4 del 8 al 9. Y también habla de la vanagloria de la vida. Eva cedió a la tentación de querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo dice Génesis capítulo 3 y el verso 5. Cristo venció la tentación de arrojarse del pináculo del templo para probar que los ángeles lo cuidarían si él se tiraba del templo, del pináculo del templo. Eso dice Mateo 4, 6 al 7. La vanagloria de la vida es la soberbia del individuo de querer ser grande, de querer ser más, de impresionar a la gente. Es querer ser lo que no es. Eso se le llama la vanagloria de la vida. Ahora, una pregunta interesante. ¿Cómo ve Dios el pecado? Bueno, depende. Ahora, si estamos hablando de un hijo de Dios que ha sido salvado, redimido y que pertenece a la familia de Dios, pues usted debe saber que todos sus pecados han sido perdonados por Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él canceló la deuda de sus pecados y le imputó la justicia de Él a usted para que usted sea justo, no por sus obras, sino por la justicia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 21. Ahora, si usted sigue pecando, bueno, Dios lo va a disciplinar, porque usted es un hijo. Así como el padre disciplina a un hijo, Dios también disciplina a los que Él ha recibido como sus hijos. Estamos hablando de disciplina, con el propósito de que usted se enderece, que usted pueda caminar rectamente. Y hay veces esas disciplinas son fuertes. Hebreos 12, 5 al 11 lo dice muy claro. Disciplina, castigo para los impíos, pero disciplina para sus hijos. Ahora,
Como dice Gálatas 6, 7 al 8, bueno, si usted hizo algo indebido, usted va a cosechar lo que usted hizo, lo que usted sembró, ¿verdad? Eso sucede como el caso de aquel niño que era muy terrible en la casa. Y entonces el padre le dijo: hijo, por cada acción mala que hagas, vas a clavar un clavo en ese árbol. Y el niño comenzó a clavar los clavos por cada acción indebida, y llegó el momento en que ya no había dónde poner un clavo más. Y el padre le dijo: hijo, saca los clavos. Estás perdonado por completo. No debes absolutamente nada. Y el hijo le dijo: gracias, padre, por haberme perdonado. Pero papi, ¿y qué pasa con las cicatrices del árbol? Y el padre le dijo: hijo, esas cicatrices quedarán para siempre. O sea, en otras palabras, las consecuencias del pecado, eso no se va a quitar. En el caso de David, David fue perdonado, pero la espada del enemigo nunca se apartó de la casa de David. O sea, siempre vendrán las consecuencias, y eso usted tiene que evitarlo. Ahora, la pregunta que se hacen: bueno, ¿y qué puedo hacer para vencer el pecado? Bueno, ahora, recuérdese que usted es una persona responsable de sus actos. Nosotros somos libres de actuar, pero somos responsables de nuestros actos. Proverbios 28:13 habla muy claro. Usted debe de aceptar la responsabilidad de sus pecados cuando usted actúa mal. Usted nunca podrá corregir nada en su vida hasta que usted afronte la responsabilidad, no echándole culpa a su esposa o usted a su esposo o a la familia o a alguien, sino sea valiente y diga: yo acepto mi responsabilidad, que yo he fallado. Porque si hay cosa que a Dios le agrada es cuando usted es sincero y reconoce su pecado. En el caso de David, David reconoció su pecado. Él dijo: Señor, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Alguien dijo: el problema no es el pecado, el problema es cuando el individuo no quiere reconocer su pecado. Cuando usted reconoce su pecado, Dios lo perdona y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero no solamente hay que reconocer, hay que también confesar lo que usted ha hecho indebido. O algo que a Dios le agrada muchísimo es cuando usted reconoce que usted ha fallado. Entonces debe haber una actitud sincera en su corazón y decir: Señor, yo reconozco que sí fallé. Ahora, un consejo: cuando vengan pensamientos a su mente pecaminosos, que yo le llamo pensamientos sucios, que tratan de controlar su mente, le doy un consejo. Los pensamientos hay veces van y vienen, y hay veces llegan a tu mente sin que los hayas invitado. Bueno, si usted no los invitó y es un pensamiento que no lo va a dignificar, no lo va a bendecir, es un pensamiento que lo quiere seducir a cosas indebidas, pensamiento sucio, pues ignórelo, no pelee con ese pensamiento. Solamente ignórelo y dígale: Señor, yo este pensamiento yo no lo invité, pero vino a mi mente. Te pido que en el poder de tu Espíritu, Señor, ese pensamiento se vaya de mi mente. Esto está en 2 de Corintios 10:5, un texto muy lindo, muy bello, que usted lo puede memorizar. 2 de Corintios 10:5. Ahora, no provea para los deseos de la carne. Cuando Romanos 13:14 dice que no
debemos de proveer para los deseos de la carne es que usted no debe dar ocasión para que la carne tome ventaja en usted. Por ejemplo, si usted antes fue una persona que visitaba los nightclubs y lugares indebidos, por favor no vuelva a transitar por ahí, porque si no la carne le va a pedir cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Si usted fue un borracho y va a estar transitando cerca de la cantina donde usted antes se pegaba a esas borracheras, no vaya ahí, trate de evitarlo. Y eso es lo que se llama no proveer para los deseos de la carne, porque la carne pide. Dice que no proveáis para los deseos de la carne, porque la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahora, reconozca, hay una cosa interesante, es reconocer que hemos muerto al pecado. Que el pecado no tiene dominio ni gobierno sobre nuestra vida. Romanos capítulo 6, del 6 al 14, habla muy clarito, principalmente el 6 y el verso 12, que el pecado no debe reinar en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado no se convierte en nuestro amo. Es como un rey que manda, que gobierna, ahora ya no. Ahora usted está bajo el gobierno de Cristo, usted está guiado por el Espíritu Santo, usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Es cierto, la carne va a seguir molestándolo, pero no le haga caso. La carne tendrá que doblegarse. Cuando usted ande en el Espíritu, usted comience a caminar en el Espíritu, en esa unión con Cristo, en esa unión con el Espíritu Santo, leyendo la palabra, usted va a tener la victoria. Colosenses 3, del 1 al 10 nos habla esto, de reconocer que hemos muerto al pecado. Muerto al pecado. Ahora, es también muy importantísimo que usted confiese su pecado a Dios. No solamente reconocerlo, sino que usted debe de confesarlo al Señor, al Dios que lo ama a usted, a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Usted debe de confesar su pecado. Primera de Juan 1:9 lo dice bien claro, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.